quisiera empezar agradeciéndoles a todos ustedes y al comité organizador de aquí por sacarme unos días de las gélidas tierras escandinavas. Es un placer estar aquí entre vosotros y también por concederme el honor de dar esta conferencia magistral en honor del doctor Chávez Peón, que tanto hizo en el campo de la trasplantología y en la disfunción endocrina. Como español afincado en Suecia, comprenderán que es extremadamente agradable venir a tierras de habla hispana, a tierras de clima cálido y a tierras de extroversión social. Cuando me fui de casa hace menos de 48 grados, me fui con 18 grados bajo cero y tenemos ahora una de las peores tormentas de nieve de Suecia de los últimos 10 años. El país está colapsado, el transporte no funciona, los aeropuertos están cerrados y yo estoy aquí con un poco de cargo de conciencia por mi mujer y mis hijos. Pero no se compadezcan de mí tan pronto, porque también les digo que Suecia en verano es uno de los sitios más bonitos que hay, que he visto y que les recomiendo que vengan a visitarme. Quisiera empezar hablando de uno de los principales retos de la nefrología y al mismo tiempo eso que hace de la nefrología es esta especialidad tan fascinante, es que con la pérdida de la función renal, virtualmente cada tejido, cada órgano y cada sistema fisiológico se ve alterado y afectado. Y el nefrólogo, por razones obvias, no puede dedicarse a todos los problemas al mismo tiempo y se ve obligado a priorizar. Y en el momento en que priorizamos, dejamos algunas cosas de lado. Así que, ¿cuáles son las prioridades actualmente en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? A lo mejor coinciden conmigo en que son estas que propongo: las alteraciones del metabolismo mineral, la calcificación y el tema de las enfermedades cardiovasculares y la mejora del proceso de diálisis. En los próximos 35-40 minutos intentaré argumentar que quizás también las alteraciones hormonales juegan un papel importante en estas implicaciones. Y es que el riñón es necesario para la síntesis, metabolismo y eliminación de muchas hormonas, y por tanto la enfermedad renal crónica cursa de manera natural con muchas alteraciones en estos niveles. Algunas de estas hormonas las tenemos bien conocidas y bien controladas, como esta que aquí les pongo, la eritropoyetina, la hormona paratiroidea, la hormona de crecimiento, la vitamina D, pero otras han sido tradicionalmente consideradas testigos inocentes de la uremia, y espero convencerles de que quizás no son tan inocentes. Y voy a hablar de la prolactina, de la testosterona y de las hormonas tiroideas. Intentaré dedicar unos 12-13 minutos a cada una. Empecemos por la prolactina, y les recuerdo que es una hormona, un péptido hormonal producido principalmente, pero no exclusivamente, por la glándula pituitaria. La función más importante de la prolactina es controlar el desarrollo de los pechos y la lactación. En la prolactina en el hombre no se sabe muy bien lo que hace y se considera un resto evolutivo. En cualquier caso, la prolactina también sirve para inhibir la síntesis de gonadotropinas, y por eso las enfermedades que cursan con hiperprolactinemia se asocian a hipogonadismo, infertilidad, amenorrea, pérdida de líbido y disfunción eréctil. En la enfermedad renal crónica, los niveles de prolactina son función directa a la filtración renal. Aquí pueden ver un screening que hicimos de unos 500 hombres y mujeres, estadio 1 y 5, y cómo la prolactina en plasma va aumentando a medida que la filtración renal se pierde. Esto se ha interpretado como un efecto inocente, una consecuencia inocente de la uremia, y a nivel científico ha recibido muy poca atención a partir de los años 80. Las causas más importantes de hiperprolactinemia en la enfermedad renal crónica es, por supuesto, la retención, quizás también un aumento de la actividad dopaminérgica y posiblemente la inflamación, en vista de artículos recientes como este que aquí les pongo del mes de junio, en el que un modelo animal simularon un proceso de peritonitis y vieron cómo la transcripción de prolactina por células de mieloideas se veía exacerbada. Lo que algunos no conocíamos o quizás teníamos un poco olvidado es que la prolactina también actúa como una citoquina y tiene función reguladora del sistema inmune. La prolactina también es un agente proapoptótico y un factor de crecimiento que se asocia con la hematopoiesis, angiogénesis y la coagulación sanguínea.
Y son intrigantes estos estudios que aparecieron a finales del año 2011 que asocian a la prolactina con aterosclerosis preclínica, vasoconstricción, predicción de eventos cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Quizás más convincente es este estudio del mes de julio de la prestigiosa revista European Heart Journal, en el que mide los niveles de prolactina en 4.000 hombres y mujeres de la población general en Alemania y observan cómo hay una relación directa entre la prolactinemia y el riesgo de mortalidad tanto en hombres como en mujeres de nuevo. Así que la pregunta lógica que nos deberíamos hacer es: ¿es la retención de prolactina de la uremia tan inocente como hemos supuesto? Y les voy a presentar un artículo que publicamos en el mes de febrero en Clinical JSON, en el que intentamos ver este tipo de asociaciones. Lo primero que les expongo es una cohorte de 450 hombres y mujeres con enfermedad renal crónica estadio 1 y 5, no requiriendo diálisis. Y pueden ver una fuerte asociación indirecta entre los niveles de prolactina en plasma y la disfunción endotelial medida por dilatación arterial dependiente de flujo. Más importante es quizás que los niveles de prolactina fueron predictores del riesgo de eventos cardiovasculares. Cada 10 nanogramos mililitros de prolactina en plasma se asoció con un 25% más en el riesgo de padecer un evento cardiovascular fatal o no fatal. Y como toda la investigación, la colaboración entre cohortes independientes es fundamental. Y por eso nos fuimos a otra cohorte de casi 200 hombres y mujeres en hemodiálisis y observamos los mismos efectos. Pueden ver una asociación positiva entre la prolactina en plasma y la rigidez arterial medida por onda de pulso, y al mismo tiempo pueden ver una asociación entre los niveles de prolactina y el riesgo de mortalidad a corto plazo. Existen estudios mecanísticos que sugieren que la prolactina tiene un papel en la vasoconstricción específica. Este estudio fue realizado en cerdos y demostró que la prolactina induce vasoconstricción de una manera dependiente a la dosis por mecanismos que están implicados con el receptor beta-2 adrenérgico y la disminución y la reducción de óxido nítrico en el endotelio. Quizás más importante este estudio de publicación en el año 2007 en la revista Cell, donde vieron que la prolactina es uno de los principales factores que median en el síndrome de cardiomiopatía del posparto, una complicación del embarazo que generalmente cursa como enfermedad cardiovascular fatal. Y estos investigadores descubrieron que la prolactina, en condiciones de estrés oxidativo y inflamación, noten el símil con la uremia, se disocia en dos isoformas, una de las cuales, 16 kilodalton, es altamente proaterogénica y proapoptótica. Y estos mismos investigadores realizaron un estudio un par de años más tarde que publicaron en Circulation, en el que randomizaron a 20 mujeres con este síndrome de posparto a el tratamiento natural según la práctica clínica o el tratamiento estándar más bromocriptina. Y los resultados fueron espectaculares. En el grupo control, 8 mujeres experimentaron un evento cardiovascular, la mayoría fatales, mientras que en el grupo bromocriptina tan solo una mujer experimentó el evento. Este estudio tan pequeño fue suficiente para revolucionar toda la guía de tratamiento actual de la cardiomiopatía del posparto. Por tanto, debemos quizás pensar si el uso de antagonistas de la dopamina, en este caso la bromocriptina, puede tener alguna utilidad en nuestros pacientes. La bromocriptina es un fármaco que está fuera de patente, es difícil encontrar empresas o organismos que quieran sponsor, realizar este tipo de estudios porque no hay grandes evento económico que ponerse. Hace más de 70 años que está circulando. Se utilizaba mucho en los 70 y 80 la enfermedad renal crónica para el tratamiento de la disfunción sexual. No tiene grandes complicaciones a nivel de efecto adverso, puesto que el metabolismo es exclusivamente en el hígado. Y me alegra mucho saber que en esta misma conferencia el doctor Paniagua va a recibir una mención honorífica. Es un doctor muy querido por nuestro grupo y yo personalmente lo aprecio mucho porque lo considero pionero en muchos aspectos. Y justo el doctor Paniagua hace una cantidad de años publicó este estudio en el que dio bromocriptina a pacientes en diálisis peritoneal y observó una regresión en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Atribuyó estos efectos a una variación en la actividad dopaminérgica y en este estudio no midieron los niveles de prolactina
de prolactina, pero sería interesante ver si esta mejora se asocia con una normalización de la prolactinemia. Termino con esto la prolactina, no sin antes dejarles dos mensajes principales que he querido transmitir: que la reducción de la proteína en uremia se asocia a disfunción endotelial, a eventos cardiovasculares y mortalidad. Y existen estudios que sugieren que la prolactina puede participar en el proceso de aterosclerosis. Me permiten ahora que pasemos a algo completamente diferente. Hablaremos de otra hormona, hablaremos de la testosterona. La testosterona es una hormona anabólica producida en el hombre y también en la mujer, aunque en menor proporción. Y cuando pensamos en testosterona o en deficiencia de testosterona, pensamos en problemas de líbido, de apetito sexual y de disfunción eréctil. Sin embargo, la testosterona tiene otras muchas funciones en el organismo y su deficiencia se asocia a depresión, falta de concentración, cansancio, apatía, reducción en masa y fuerza muscular, aumento de la grasa visceral, osteoporosis y anemia. Y no sé qué piensan ustedes, pero cuando yo veo todos estos factores pienso que la gran mayoría de nuestros pacientes lo tienen y refleja en muchos aspectos el síndrome de la anemia. La deficiencia de testosterona es común en nuestros pacientes e independientemente de la edad, una reducción en la filtración glomerular se asocia a una disminución en los niveles de testosterona circulante. Aquí pueden ver un screening que hicimos también en una corte de 300 hombres. A medida que disminuye la filtración glomerular, los niveles de testosterona son significativamente menores. La razón es múltiple. En primer lugar, la retención de prolactina inhibe la síntesis de hormonas sexuales. En segundo lugar, comorbilidades propias de la enfermedad renal crónica como la diabetes, el fallo cardíaco, la obesidad, posiblemente la edad, contribuyen a niveles menores. Y también mucha de la medicación que usamos para nuestros pacientes, el tinacárcel, la gestatina, la vitamina D, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, también inhiben la síntesis de testosterona. Así, la prevalencia del síndrome de hipogonadismo es 4 veces mayor que en personas de la misma edad sin enfermedad renal crónica. En estos screenings y en otros estudios que hemos publicado recientemente, casi el 50% de los hombres en enfermedad renal crónica con tratamiento sustitutivo presentan niveles de testosterona deficientes. El último aquí les pongo, es un screening que hicimos en todos los pacientes de Estocolmo y en el 44% de ellos presentaban deficiencia en testosterona, un 33% más de insuficiencia en testosterona. Y cuando fuimos a la historia clínica para ver cuántos de estos pacientes estaban tratados por esta deficiencia, observamos que en casi 600 pacientes estudiados solo había 4 que estaban recibiendo tratamiento de testosterona, lo cual quizás refleja la poca atención o el poco conocimiento que hemos tenido en la nefrología por parte de esta hormona. Así que quizás es importante profundizar en ella porque los bajos niveles de testosterona son un fuerte predictor de mortalidad de nuestra población. Esto lo observamos en este estudio publicado en el año 2009 en 126 pacientes en hemodiálisis. Aquellos con testosterona baja eran más proclives a morir independientemente de la edad, comorbilidades y múltiples factores de riesgo. No solo somos nosotros los que lo hemos observado, sino que en los años sucesivos estos estudios se han confirmado en cohortes de Turquía, de Grecia, de Italia, y también estamos trabajando ahora con el registro canadiense y con el estudio 4D, observando prácticamente los mismos efectos. Como he dicho, la testosterona tiene muchos efectos en el organismo. El primero es un agente anabólico, muchos de ustedes lo saben, pero los atletas y aquellos que están participando en el sistema de dopaje lo saben mucho mejor y lo llevamos utilizando desde hace muchos años. Los niveles de testosterona endógena contribuyen a un envejecimiento más sano. Este es un estudio que se hizo con, no puedo leer bien lo de la vuelta, 6.000 hombres de más de 65 años de edad midieron la testosterona endógena y observaron cómo era predictora de los cambios de composición corporal en los años siguientes. Los pacientes que tenían, las personas que tenían mayor testosterona en el inicio del estudio son los que menos masa muscular perdieron durante los 5 años progresivos. Lo mismo ocurre en nuestros pacientes. Este estudio lo publicamos ahora en octubre y podéis ver la asociación directa entre los niveles de testosterona endógena, la fuerza muscular medida por dinamometría y la masa muscular medida por bioimpedancia en 270
crónica estadio 2-4. Cuanto mayor es la testosterona endógena, mayor son estos dos componentes. La testosterona circulante es un determinante de la masa muscular de nuestros pacientes. Y los mecanismos son múltiples, les cito aquí unos cuantos. Lo primero, la testosterona inhibe la síntesis de miostatina, que es un potente regulador de la síntesis muscular. Aquí pueden verlo en un estudio en el que ratas sometidas a castración tienen, en comparación con ratas normales, una exacerbación en la expresión de miostatina. Mientras que si a estas ratas le suministran testosterona, la miostatina vuelve a ser expresada en niveles casi normales. Otro mecanismo es que la suplementación con testosterona en humanos con diabetes se asocia con un aumento en la síntesis de IGF-1, que también es necesaria para la creación de músculo. Pero quizás más importante es que la testosterona es capaz de diferenciar las células pluripotenciales en miocitos en detrimento de adipocitos. Y por eso los estudios de suplementación de testosterona con objeto de modificar la composición corporal siempre observan que hay un aumento en la masa muscular en detrimento de una disminución en la masa grasa, sobre todo en la región visceral. Estos dos estudios que les pongo se publicaron hace más de 12 años en las revistas JAMA y JASON y demostraron que el uso de testosterona en pacientes en diálisis, tanto hombres como mujeres, se asociaba con un aumento importante en la masa muscular y que si esta testosterona se suministraba junto con un ejercicio de resistencia, el efecto se multiplicaba. La testosterona también induce la eritrocitosis. Y esto era un problema, al principio se interpretó como un efecto adverso del tratamiento con testosterona, pero después sirvió para usar la testosterona en el tratamiento de la anemia. Y es que en la población general pueden observar cómo los niveles de testosterona biodisponibles son función directa de la hemoglobina, tanto en hombres como en mujeres. Y cuanto menor es nuestra testosterona en plasma, mayor es nuestro riesgo de padecer anemia. Los menos jóvenes de los aquí presentes recordarán que antes de la instalación de la eritropoyetina recombinante en 1992, el uso de testosterona para el tratamiento de la anemia en diálisis era relativamente común. Se administraba tanto a hombres como a mujeres en dosis bastante elevadas y no había demasiados problemas. Si la deficiencia en testosterona es tan común como les he mostrado antes, es probable que estos pacientes sean más proclives a la anemia y que tengan más problemas en la dosis de eritropoyetina. Esto es lo que intentamos ver en este estudio que publicamos en el mes de febrero en el DT, en el que vimos la asociación entre testosterona, anemia y dosis de eritropoyetina. La relación entre testosterona y anemia la observamos en 240 hombres prediálisis, ninguno de ellos recibiendo tratamiento por su eritropoyetina. Y pueden ver que los pacientes testosterona deficientes tenían un riesgo de padecer anemia 4 veces mayor que los pacientes testosterona suficientes. La relación entre los niveles de testosterona y la dosis de eritropoyetina la estudiamos en una corte de pacientes en diálisis, todos ellos recibiendo eritropoyetina. Y podemos ver que los pacientes con testosterona deficiencia tenían 2,7 veces mayor riesgo de tener baja de respuesta a los agentes de eritropoyetina en comparación con los testosterona suficientes. Una conclusión que podemos sacar de aquí es que si corregimos el hipogonadismo de base de estos pacientes, quizás mejoraremos los problemas de anemia de los mismos. Por último, la testosterona también tiene efectos en las arterias y en el corazón. Algunos investigadores opinan que la testosterona es un reflejo de un estado de enfermedad y que es simplemente una consecuencia de los problemas que lo causan, por ejemplo, el síndrome metabólico y las comorbilidades. Otros, sin embargo, sugieren que la testosterona tiene efectos directos en el músculo cardíaco y en las arterias. Han descrito que la testosterona aumenta la síntesis de citoquinas proinflamatorias, que la testosterona disminuye, que la deficiencia de testosterona, disminuye las células endoteliales progenitoras que sirven para reparar el endotelio y que la deficiencia de testosterona causa vasoconstricción por antagonismo directo de los canales de calcio en las células del músculo liso. Más importante es este estudio que aquí les pongo, publicado en Circulation en el año 2007, en el que utilizaron un modelo animal deficiente en testosterona desde el nacimiento al que le suministraron una dieta rica en grasas. Y pueden ver cómo estos animales desarrollaron una estría grasa importante a nivel de la aorta.
Y en estos animales el tratamiento con testosterona disminuyó y casi restauró a niveles normales la deposición de lípidos en las arterias. La testosterona también puede influenciar y quizás ser influenciada por la inflamación sistémica. A este punto no tenemos muy claro quién es el huevo y quién es la gallina. Por ejemplo, sabemos que la inflamación inhibe el axis hipotálamo pituitario y que enfermedades con un componente inflamatorio promueven el hipogonadismo. Como la enfermedad renal crónica, pueden ver en nuestros pacientes cuanto mayor es la testosterona, menor es el nivel de inflamación sistémica medida por interleuquina 6. Sin embargo, también hay estudios intervencionales que sugieren que la testosterona tiene propiedades inmunomoduladoras. Son estudios randomizados que se han hecho en pacientes con síndrome metabólico, diabetes y fallo cardíaco. Aquí les pongo cómo la suplementación con testosterona versus placebo promueve una disminución en los niveles de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa y un aumento de las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10. Y por todo ello aquí les pongo, quizás no es de extrañar que los bajos niveles de testosterona se asocian con disfunción endotelial, tanto en la población en general como en nuestros pacientes. Aquí tienen dos estudios nuestros donde ven la relación directa entre la testosterona y la disfunción endotelial medida por flujo en enfermos prediálisis y en enfermos en diálisis no diabéticos. Y por último, el hipogonadismo o los bajos niveles de testosterona contribuyen a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Este es un estudio de publicación reciente en la población en general, donde las personas en el mayor cuartil de testosterona son los que menores eventos cardiovasculares tenían durante el seguimiento. Y este es un estudio en enfermos prediálisis en el que pudimos demostrar que un nanomol mililitro de incremento plasmático en testosterona disminuye el riesgo de padecer un evento cardiovascular durante 3 años en un 20%. Podemos dar andrógenos a nuestros pacientes y hoy por hoy la práctica clínica solo tiene esta línea que aquí les pongo. El uso de andrógenos es recomendado en caso de malnutrición severa solo cuando otras terapias para el tratamiento de esta malnutrición han sido fallidas. Y esto se basa en los dos estudios randomizados que les puse anteriormente, la testosterona y masa muscular. Si están interesados en este tema, les puedo referir a esta revisión que hemos publicado en el mes de septiembre, donde vemos más en profundidad cuáles pueden ser los beneficios que pueden tener la corrección de los pacientes, del hipogonadismo en nuestros pacientes. Pero en cualquier caso, sí quiero incidir en que no estamos promoviendo el uso de testosterona a todo el mundo, únicamente en la corrección de una deficiencia clínica, de unos niveles que rozan el rango de hipogonadismo. El uso de testosterona no está exento de riesgo y de efectos adversos. El principal de todo ello es una posible la posibilidad de propiciar cáncer de próstata, pero está contraindicado en personas que tengan un PSA elevado. Estos son efectos que se ven a condiciones suprafisiológicas y de nuevo solo estamos hablando de restaurar deficiencias. En cualquier caso, quizás no debemos ser héroes ni pioneros, debemos hacer algo tan sencillo como remitir a estas personas al departamento de endocrinología y seguramente ellos vean apropiado tratar un problema con el que se encuentran cada día muchísimos pacientes. Y si quieren esperar un poco, les estamos preparando este estudio que hemos empezado este año, de Estudia Test en Estocolmo, en el que vamos a intentar ver cuáles son los efectos de corregir este hipogonadismo tan común en nuestros pacientes. Vamos a randomizar a 80 pacientes en hemodiálisis con hipogonadismo al tratamiento con testosterona estándar, según práctica clínica en endocrinología, o a placebo, por inyección intramuscular durante 9 meses. El endpoint primario va a ser la disminución en la dosis de eritropoyetina, con las ventajas que puede tener a nivel económico para la sanidad, y estamos también igualmente interesados en los endpoints secundarios, donde esperamos ver una mejora en la masa muscular, una mejora en la calidad de vida, quizás mejoras a nivel de función vascular, resistencia a la insulina o inflamación. Termino aquí con el bloque de testosterona. De nuevo, cierro con dos mensajes principales. El hipogonadismo es común en los hombres con enfermedad renal crónica. Estas deficiencias asociadas a varios factores de riesgo, y un mayor riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares. Y me permiten que pase por última vez a algo completamente diferente. Las hormonas tiroideas.
Las hormonas tiroideas tienen un papel interesante en la enfermedad renal crónica, que se considera una enfermedad no tiroidea, es decir, una enfermedad que no cursa con alteraciones en las glándulas del tiroides, pero que sí tiene niveles alterados de hormonas tiroideas. En concreto, el perfil de nuestros pacientes suele ser una TSH normal y unos niveles de T4 y especialmente niveles de T3 particularmente bajos. Y esto es debido a que hay muchos factores en la uremia que incapacitan la conversión periférica de T4 en T3. Estos son, primero, la pérdida de función renal de por sí, que induce una retención en los niveles de yodo, y también una deficiencia en selenio, que contribuye a una reducción en la actividad de la enzima de ionidasa, que es la que hace esta conversión. También la retención de elementos de toxina urémica, la inflamación sistémica inhibe directamente esta conversión, la acidosis metabólica y, por último, la malnutrición. El organismo, intentando compensar esta malnutrición, reduce el gasto energético para minimizar el catabolismo proteico. Por todo ello, estas condiciones subclínicas, el hipotiroidismo subclínico y el síndrome de baja T3, son particularmente comunes en nuestros pacientes. Este screening americano nos demuestra que 1 de cada 4 pacientes en estadios 3, 4 y 5 presenta hipotiroidismo del rango subclínico, y este estudio coreano, y también en acuerdo con algunos estudios en pacientes en hemodiálisis, nos muestra que en estadios 4 y 5 entre un 60 y un 80% de nuestros pacientes presentan niveles bajos de T3 en ausencia de alteraciones en el resto de hormonal. Y esto, para los endocrinólogos, son condiciones subclínicas que no necesitan tratamiento sustitutivo. Sin embargo, estas alteraciones subclínicas no son inocentes tampoco. Cualquier alteración a nivel del tiroides se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Esto es un screening en la población en general, casi 10.000 personas, y podéis ver que el hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo subclínico y el síndrome de baja T3 cursan todos ellos con un mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares fatales. Y lo que aquí les digo no es nada nuevo, se sabe desde hace mucho. Esto es una gráfica de una revisión que se publicó en el año 2001, hace ya 12 años, en New England Journal of Medicine, que es decir poco, y en el que nos demuestra y nos enseña cómo la baja T3 dificulta el consumo de oxígeno por parte del tejido cardíaco, cómo aumenta la resistencia vascular y disminuye la perfusión cardíaca. Las hormonas tiroideas pueden penetrar en los cardiomiocitos y células endoteliales, unirse a receptores específicos en el músculo y modificar la transcripción de genes específicos relacionados con la vasodilatación, como el receptor beta-adrenérgico, los canales sodio-potasio, sodio-calcio, la biosina y la activación de la actina. Por eso, la deficiencia en hormonas tiroideas, específicamente en T3, se asocia a vasoconstricción y a poca contractilidad cardíaca. Y estos dos estudios que aquí les cito demuestran en humanos y en animales que si perfundimos las hormonas T3 conseguimos un aumento en la contractilidad cardíaca, una mejora en la disfunción cardíaca por sobrecarga y una mejora en la relajación arterial dependiente del endotelio. Y en vista de todo esto, quizás de nuevo, tampoco es extraño que los pacientes en enfermedad renal crónica, sus niveles de hormonas T3 son función directa de la disfunción endotelial medida por el flujo. Y estos estudios del profesor Carmine Zoppeli en Italia también asocian esta hormona tiroidea con los niveles de ALMA, que juegan un papel principal en la disfunción endotelial. Aquí vemos lo mismo en pacientes en hemodiálisis, donde pudimos observar que los niveles de F3 se asocian con ateromatosis carotidia y también con la rigidez arterial medida por onda de pulso. Y estos dos estudios, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, también asocian las alteraciones en hormonas tiroideas con un empobrecimiento de la función y de la geometría cardíaca. Por todo ello, de nuevo, las hormonas tiroideas, niveles bajos de T3, son fuertes predictores de la mortalidad de los pacientes. Este primer estudio del profesor Carmine Zoppeli muestra tertiles de T3 en pacientes en hemodiálisis no seleccionados. Pero en este estudio, nosotros un par de años más tarde, fuimos a pacientes en hemodiálisis con eutiroidismo. Seleccionamos aquellos que tenían valores normales de TSH y T4. Y vimos que en estos pacientes en los que no hay ninguna indicación para tratamiento de su alteración hipotiroidea, aquellos que presentaban niveles bajos de T3 eran más proclives a morir a corto plazo.
reciente que hemos publicado en enero, donde vemos cambios en el tiempo y medimos las hormonas tiroideas durante 4 meses en todos nuestros pacientes. Y aquellos pacientes que durante este periodo trimestral presentaban niveles persistentemente bajos durante todo el periodo fueron los que más probabilidad tenían de tener un evento cardiovascular 2,5 veces mayor que aquellos que tenían los niveles persistentemente altos. De nuevo, son estudios observacionales, no hay relación causal y tenemos que pensarnos si el tratamiento de estas alteraciones tiroideas puede tener algún valor para nuestros pacientes. La evidencia que tenemos hoy por hoy es muy escasa. Tenemos que viajar atrás en el tiempo, al año 1989, para ver este estudio de la profesora Lin, en el que 11 pacientes en hemodiálisis y 7 controles recibieron dosis cercanas a la fisiológica, 50 miligramos día de T3, y observaron un balance de nitrógeno proteico negativo que rozó la significación estadística, es decir, estos pacientes tenían un aumento en el catabolismo proteico. Y esto se ha interpretado como un efecto negativo y ha parado quizás cualquier investigación. Sin embargo, yo diría que este aumento en el catabolismo proteico es posiblemente un reflejo de la corrección del hipotiroidismo y se puede corregir aumentando la ingesta proteica. Porque en el campo de la cardiología cada vez son más los investigadores que abogan por el uso del tratamiento de hormonas tiroideas para el fallo cardíaco. Si están interesados en este tema, les remito al padre de esta ciencia, Giorgio Gervasi, que publicó esta revisión en Circulation en el año 2010 y que también incide en el mismo mensaje. La clave terapéutica no es únicamente el corregir las deficiencias al rango de normalidad. Y esto es lo que han hecho en estos 2 estudios, y con esto ya termino, en el que aquí suministraron LT4, levotiroxina, a pacientes con hipotiroidismo subclínico durante 6 meses. Y esta normalización de los niveles de T4 se asoció con una regresión de la íntima melecitis, aterosclerosis carotidia. Más interesante desde mi punto de vista es este estudio, en el que suministraron de manera aguda una inyección de T3 en pacientes con baja T3 y fallo cardíaco. Una simple inyección de T3 para mantener los niveles de T3 en el rango de la normalidad durante 3 días. Este corto periodo fue suficiente para ver una mejora en el perfil neuroendocrino, en concreto noradrenalina y NT-proBNP disminuyeron significativamente y también vieron algunas mejoras en la actividad del ventrículo. En el mes de agosto, en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism salió este estudio, un estudio retrospectivo, no por ello también muy interesante, de unos investigadores coreanos, en el que 570 pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 2-4 y con hipotiroidismo subclínico recibieron o no tratamiento para esta condición. Y observaron que durante un periodo de seguimiento de 3 años, los pacientes recibiendo tratamiento para estos niveles bajos de hormona T4 tuvieron una progresión más enlentecida hacia la enfermedad renal crónica en fase terminal y también evidenciaron una menor cantidad de eventos renales, definidos en esta población como comienzo de diálisis o disminución de la función renal en un 50%. Termino aquí con las hormonas tiroideas y de nuevo 2 mensajes principales: que la enfermedad renal crónica es una enfermedad no tiroidea y que cursa o que se caracteriza principalmente por bajos niveles de T3 y que esta deficiencia cada vez más se ha asociado a múltiples estudios a aterosclerosis, disfunción endotelial y muerte por causas cardiovasculares. Espero no haber producido en ustedes en esta charla el mismo efecto que el presidente Lula produjo en sus votantes en uno de sus mítines políticos allá en Río de Janeiro. Si lo he hecho, les pido disculpas, no era mi intención, quizás son las horas de la tarde después de la comida, pero me van a permitir que termine a modo de conclusión con 3 comentarios muy breves de lo que he querido decir en esta charla. Les he hablado que ciertas disfunciones hormonales tradicionales de la enfermedad renal crónica se han interpretado como un testigo inocente de la uremia y los hemos relegado quizás a ese cajón desastre de las muchas cosas que le ocurren a nuestros pacientes y que, bueno, ahí están. Sin embargo, he intentado convenceros de que quizás no son tan inocentes y
que contribuyen en cierta manera a todos los problemas que estamos viendo. Hemos hablado de la reducción de prolactina, de la deficiencia en testosterona y del síndrome de bajo estrés. En todos ellos existen posibilidades terapéuticas, son posibilidades económicas, son drogas que llevan en el mercado demasiados años y que puede ser que la restauración de estas deficiencias al rango de normalidad, no debemos ir más arriba de eso, conlleva una mejora en el riesgo cardiometabólico de nuestros pacientes. También os he dicho que a fecha de hoy disponemos de muy limitada evidencia